Y lo que hemos visto hasta el momento, después de las vacaciones, hablamos sobre lo que es el producto interno, que no es otra cosa más que una función que toma dos vectores y los mezcla y los convierte en un escalar. Dentro de las propiedades que tiene el producto interno, pues habíamos comentado lo que es la linealidad, que no es otra cosa más que conservar las operaciones en el espacio vectorial. El escalar puede entrar y salir libremente del producto interno y la suma puede separar al producto interno. También vimos lo que era la simetría, que básicamente es poder conmutar los vectores, no importa en qué orden hagamos el producto interno, siempre nos va a dar lo mismo, con ciertas salvedades que comentamos respecto a números complejos. Y la última propiedad, que es la positividad, la cual pues nos denotaba lo que es la norma del vector, que en esencia es la que nos devuelve el concepto de poder medir dentro del espacio vectorial. Hay que recordar que la norma nos representa la magnitud o geométricamente pues la longitud del vector. Entonces, con esto pues ya dimos pie a que podamos medir dentro del espacio vectorial, no solamente cuestiones geométricas, sino también cuestiones de otro tipo, como en el ejemplo hipotético del experimento que les comenté, pues que puede ser adaptado el producto interno en un espacio vectorial al fenómeno que se esté analizando, ya sea estadístico, probabilístico, físico, etc. Bueno, entonces, lo que vamos a comentar en esta primera hora de la sesión es algunas propiedades de la norma y después ya nos vamos a propiedades y usos de la norma. Y después ya nos vamos a dedicar a lo que es la parte fuerte de este tema, que sería la ortogonalidad. Antes de comenzar, rápidamente, algunas propiedades de la norma. A ver, dentro de las propiedades que tienen las normas dentro del espacio vectorial, ya definido un producto interno, son: si yo tengo un escalar multiplicando a un vector, entonces el escalar, por propiedades precisamente de la linealidad, puede salir de la norma, pero aquí va a salir de manera especial. Dependiendo de la naturaleza de alfa, si alfa pertenece a los reales, entonces el escalar sale de la norma mediante su valor absoluto. Y si alfa pertenece a los complejos, entonces va a salir como el módulo del escalar complejo. Nada más recordando que en la sesión anterior habíamos comentado que el módulo y el valor absoluto pues también son normas dentro de los respectivos espacios, en el espacio vectorial de los reales y el espacio vectorial de los complejos. Entonces, debido precisamente a las propiedades del producto interno, en realidad lo que estamos haciendo al calcular la norma de un vector por un escalar es calcular las dos normas, tanto del vector como del escalar, y multiplicarlas entre sí. Entonces, a final de cuentas,
el que salga ese escalar como valor absoluto o como módulo, pues es que le estemos calculando la norma a ese escalar. Por otro lado, existe una propiedad en la cual si yo calculo la norma a un vector u y ese valor de norma es 1, eso quiere decir que u es un vector llamado unitario, así como los conocieron en cálculo y geometría analítica. Un vector que tiene un módulo 1, pues es un vector unitario, como los vectores i, j y k. Pues cuando yo calculo la norma de un vector y me devuelve 1, significa que estoy ante un vector unitario. Y lo vamos a denotar de manera especial. Con un acento circunflejo. En lugar de ponerle una barra vertical, le vamos a poner un acento circunflejo. Y esos vendrían siendo la forma en la cual vamos a escribir los vectores unitarios. Ahora, esta particularidad de que la norma sea unitaria, tenga como valor 1, es independiente del espacio vectorial en el cual nos estemos ubicando y del producto interno que estemos utilizando. Debido a que si cambio el producto interno, pues voy a cambiar la norma de los vectores. Cada producto interno va a tener sus respectivos vectores unitarios. Es decir, el vector, por ejemplo, i es unitario bajo el producto punto, pero con otro producto interno, quién sabe si siga manteniendo su característica de vector unitario. Entonces, recuerden que siempre que cambiamos el producto interno, pues vamos a cambiar toda la métrica que podamos establecer en el espacio vectorial. Va a seguir existiendo, pero ya no va a tener las mismas cantidades, no va a tener los mismos valores que con otro producto interno, por ejemplo el producto punto, ¿sí? Bueno, ahora, aquí la pregunta es, ok, ya sé que es una norma, ya sé que es un vector unitario, ¿cómo calculo un vector unitario? ¿Qué hacían en cálculo y geometría analítica para obtener vectores unitarios? Exacto. Si yo quiero obtener un vector unitario, aplico exactamente lo mismo. El vector unitario u es el vector u original dividido entre su norma. Y esto se debe pues precisamente a que aquí estamos generalizando. Ya sabemos que el producto punto pues es un producto interno. Si yo quiero generalizarlo a otros productos internos y a otro espacio vectorial, en lugar de utilizar módulo, pues aquí utilizaría norma. En lugar de utilizar producto punto, utilizaría la regla del producto interno que me estén proporcionando en ese momento. Entonces, de la misma forma en la que ustedes calculan vectores unitarios, aquí van a calcularse en cualquier espacio vectorial, con cualquier producto interno. Lo único que vamos a hacer es cambiar la regla. En lugar de que sea producto punto, pues puede ser un producto interno en matrices, o en funciones, o en polinomios, o con números complejos. Entonces, a este proceso de obtener vectores unitarios le llamamos normalización. En esencia, lo que estamos haciendo al calcular vectores unitarios es lo siguiente. Lo voy a expresar de manera geométrica, suponiendo que estamos usando el producto punto, pues podemos tener estos vectores. Cuando obtenemos los vectores unitarios,
lo que estamos haciendo es forzar a todos estos a que se encuentren contenidos en una circunferencia de radio 1. Este sería el vector unitario, este, y así con todos los demás. Entonces, todos estos vectores unitarios van a estar con diferente dirección, sí, pero van a tener la característica de que todos ellos tienen la misma norma, es decir, 1. Su magnitud es 1 y los podemos contener en esta circunferencia de radio igual a 1. Ahora, esto es pues la representación geométrica y el producto punto pues es el que utilizamos de manera estándar para hacer representaciones geométricas. Con otros productos internos, si los llevamos a la interpretación geométrica que conocemos, es posible que no nos dé una circunferencia, pero sí se conserva el proceso de normalización en el cual todos los vectores están siendo, digámoslo así, estandarizados a una magnitud unitaria. Entonces, cada vez que obtengan un vector unitario, lo que están haciendo es una normalización. ¿Hasta aquí tienen algún comentario? Sí. Cuando están obteniendo un vector unitario, lo que están haciendo es normalizándolo. Y es como si los estuviésemos estandarizando a la norma de magnitud unitaria. Ajá, exactamente. Sí, es contener al vector en un círculo de radio 1 si es el plano y una esfera de radio 1 si estamos en el espacio. De nada. ¿Algo más que deseen comentar? Bueno. Pues ahora vamos a ver ya una aplicación directamente de la norma, que pues como ya sabemos lo que hace es medir, y entonces al momento de introducir ese proceso de medición, lo que podemos hacer es lo siguiente. Si hablo de cuestiones puramente geométricas, la medición en geometría incluye dos cuestiones. Distancia y ángulo. Ahora, aquí no estoy contemplando ni volumen ni área porque pues a final de cuentas el volumen y el área primero tengo que medir una distancia para calcular cada una de las aristas del volumen que quiera calcular o del área que quiera calcular. Entonces, en esencia, básicamente estamos midiendo o distancias o ángulos, lo que sería longitudes o orientaciones o direcciones. Entonces, aquí les pregunto, ¿cómo miden la distancia en el plano coordenado o en el cubo coordenado? No, más simple. ¿No se acuerdan?
A ver, ¿se acuerdan de esta? ¿De esta expresión? Con esa miden la distancia entre dos puntos. Bueno, dense cuenta que esto, expresado en términos de la geometría analítica a la que tienen costumbre, sería x2y2 menos x1 y1. Y aquí, en lugar de ponerle la raíz cuadrada, le voy a poner el módulo. Es decir, lo que están haciendo es, a un vector le restan otro y le calculan su módulo. Pues porque a final de cuentas, elevar una componente al cuadrado, sumarle la segunda componente al cuadrado y tomar raíz, pues es el módulo que ustedes consiguen en cálculo y geometría analítica. Entonces, aquí dense cuenta que lo que están haciendo para calcular distancias es restar vectores y calcular sus módulos. Bueno, de manera general, aquí ya estamos en álgebra lineal. Entonces, esta distancia entre dos vectores genéricos de cualquier espacio vectorial con cualquier producto interno, lo realizamos de la misma forma. Si tengo la distancia entre P y Q, pues esto es lo mismo que calcular el módulo, que aquí le llamamos norma, de la resta de los vectores involucrados. Eso geométricamente lo puedo ver de esta forma. Si yo tengo por aquí P, si yo tengo por acá Q, supongamos que son los vectores de posición de los dos puntos a los que señalan, pues puedo calcular este vector distancia y por resta algebraica, pues D es igual a P menos Q. Si ese vector distancia, su magnitud me dice cuál es la separación entre P y Q, pues le calculo la norma para encontrar esa longitud. Y así es como calculamos lo que vendría siendo la distancia entre dos vectores. Aquí también quiero comentarles que esto sirve para cualquier espacio vectorial, para dentro de cualquier producto interno, no importa qué es lo que estén realizando. Y aunque geométricamente no tenga representación del espacio vectorial, porque puede ser uno de polinomios, puede ser uno de funciones, uno de un espacio vectorial de matrices con números complejos, la distancia siempre les dice qué tan separados están dos vectores entre sí. Es decir, imagínense que tienen un experimento donde tienen una media y quieren saber qué tan separada de esa media está un dato X. Pues pueden utilizar un producto interno que geométricamente no les representa nada. O sea, por ejemplo, el promedio de edad del grupo y la distancia entre el promedio de edad del grupo y la edad de cada quien, pues no les dice nada geométricamente, nada más les dice cuál es el desfase entre los nacimientos de ustedes, ¿sí? Entonces, así es como realizamos la distancia entre dos vectores. Pues es como lo han visto en geometría analítica. Ahora, la otra magnitud, que es el ángulo. ¿Cómo calculan ángulos en geometría analítica? ¿Cómo calculaban ángulos entre vectores en cálculo y geometría analítica?
esa era para la pendiente, para calcular el ángulo de una recta con el eje X, pero entre dos vectores cualesquiera. No necesariamente en dos dimensiones. Exacto, exacto. Entonces, en cálculo y geometría analítica, el coseno del ángulo entre vectores era este, considerando que phi es pues el ángulo entre los vectores P y Q. Bueno, pues efectivamente esa es la forma en la cual calculamos el coseno del ángulo entre vectores. Ahora, aquí ya estamos generalizando y como sabemos que el producto punto es un tipo especial de producto interno, pues eso quiere decir que para cualquier espacio vectorial y para cualquier producto interno, el ángulo entre dos vectores, pues en lugar de módulos vamos a utilizar normas y en lugar de producto punto vamos a utilizar cualquier otro producto interno, no importa cuál sea. Aquí lo único que hay que tomar en cuenta es que si estamos trabajando con números complejos, porque recuerden que también podemos encontrar productos internos con números complejos, el producto interno entre dos vectores puede ser un número complejo. No sé, por ejemplo, que de repente calculemos el ángulo entre dos vectores y nos dé que la norma de P es raíz de 5, la norma de Q nos dé que es raíz de 3 y el producto interno entre P y Q nos dé 1 más 2i. ¿Cuál es el ángulo cuyo coseno es 1 más 2i entre raíz de 15? ¿Tiene sentido eso? No tiene sentido. Por una razón muy simple. El coseno del ángulo que ustedes quieran, del arco de circunferencia que ustedes quieran, siempre está entre menos 1 y 1. Y este número no lo podemos ubicar aquí porque es un número complejo, no es un número real. Entonces, para evitar este tipo de cuestiones, lo que vamos a hacer siempre va a ser quitar la parte imaginaria, es decir, cuando calculemos el producto interno, aquí en el numerador de esta expresión del coseno del ángulo entre vectores, nos vamos a quedar solo con la parte real. Y entonces, quitando esta parte imaginaria, suponiendo que este número imaginario 1 más 2i nos dio en el producto interno de esta expresión, descartamos la parte imaginaria y ahora sí ya tenemos un número real que podemos evaluar con el coseno. Entonces, esa es la única especificación que debemos tomar en consideración aquí para el ángulo. En la distancia no hay problema, porque ya sabemos que independientemente de si estamos en espacios vectoriales complejos o reales, la norma siempre es un número real. El ángulo a veces no nos denota un ángulo real, entonces lo único que hacemos es descartar la parte imaginaria. Y aquí una cuestión importante es, en R2 y en R3, pues sí, tenemos una representación geométrica del ángulo. En otros espacios vectoriales no. Pero en general lo que nos representa este ángulo es determinar cuándo dos vectores son linealmente dependientes y cuándo no. Si tengo un ángulo entre vectores diferente de 0 grados y diferente de 180 grados,
pues significa que los vectores que estoy trabajando son linealmente independientes. Es decir, que uno no sería múltiplo del otro, porque recuerden que si dos vectores son múltiplo uno del otro, pues tendrían condiciones de paralelismo, P y Q. Aquí el ángulo entre estos vectores pues sería 180 grados, si van en sentidos diferentes, pero si van en el mismo sentido, pues el ángulo entre ellos vendría siendo 0 grados. Entonces, cuando ustedes calculen ángulos en otros espacios vectoriales que no necesariamente sean R2 o R3, en realidad lo que están evaluando es saber si son linealmente independientes o no. Entonces, así como interpretación geométrica, podemos decir si los vectores son linealmente independientes o no, utilizando el ángulo entre ellos. A ver, ¿hasta aquí tienen algún comentario? Es que usamos el conjugado en el producto interno para asegurar que las normas nos den números reales positivos. Para eso usamos el conjugado. Aquí, como en realidad estamos tomando el resultado de un producto interno cualquiera entre dos vectores, por eso es que aquí estamos descartando la parte imaginaria, pero el conjugado se usa para asegurar que las normas sean siempre números positivos, reales positivos. Ajá, exacto. Ajá, exactamente. De nada. ¿Algo más que deseen comentar? ¿Todo bien? Vale, pues entonces vamos a ver un ejemplo de cómo calcular un producto interno y lo vamos a utilizar para calcular una distancia y un ángulo entre vectores. Entonces, díganme si le puedo bajar. Vale. Vale, pues, a ver. El ejemplo que vamos a hacer es el siguiente. Voy a tener un conjunto M de matrices. En este caso son matrices triangulares superiores. Donde A, B y C son números complejos. Entonces vamos a trabajar con números complejos. Dentro de este espacio vectorial vamos a trabajar con este producto interno. Yo tengo dos matrices A y B. Entonces su producto interno va a ser la traza del producto de A por B conjugada transpuesta, considerando que las matrices A y B
pues pertenecen a M. Entonces, aquí tengo un espacio vectorial de matrices con elementos complejos y pues tengo dos matrices que al aplicarles un producto interno, la regla está definida mediante la traza de A por B conjugada transpuesta. Recuerden que esta B asterisco pues es la matriz B conjugada y transpuesta. Entonces puedo transponer y después conjugar o puedo conjugar y después transponer. Cualquiera de las dos me da el mismo resultado. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a calcular el ángulo entre dos matrices A y B, así como la distancia entre esas dos matrices A y B. Que en este caso la matriz A va a ser 2i, 0, menos 1i. Y la matriz B va a ser i, 0, 0, 1 más i. Bien, eso es lo que vamos a... Esas son las dos matrices que vamos a utilizar. Y pues vamos a utilizar este producto interno para calcular ángulo y distancia. Y de paso pues vamos a saber cómo opera esta regla de producto interno. La próxima sesión pues ya trabajaremos con otro producto interno en otro espacio vectorial. Y un poquito más al rato pues volvemos a trabajar con ternas ordenadas y bueno, comenzamos a trabajar con ternas ordenadas y el producto punto. Bien, entonces lo que necesito es calcular el ángulo y calcular la distancia entre estos dos. En la distancia no tengo ningún problema. Porque la distancia entre A y B no es otra cosa más que la norma de A menos B. Entonces nada más habría que restar las dos matrices y calcular la norma de esa resta. En donde tenemos un poquito más de complicación, pues es en el ángulo. Porque si coloco ya el ángulo entre vectores, tendría que calcular el arco cuyo coseno, voy a ponerlo un poquito más abajo, el arco cuyo coseno es la parte real del producto interno de A con B entre la norma de A por la norma de B. Entonces, para calcular el ángulo entre las dos matrices, pues necesito más datos. Primero calcular el producto interno entre ambas y después calcular la norma de manera individual de cada una de ellas para después colocar los datos en la expresión del ángulo y saber cuál es la orientación de una matriz respecto de la otra. Bueno, entonces vamos a comenzar con el ángulo, que es lo más pesado, y ya después calculamos la distancia. Entonces, lo primero que necesito es el producto interno de A con B, que de acuerdo a la regla de producto interno que tengo aquí arriba, pues tengo que calcular la traza de A por B conjugada transpuesta. Recuerden que el conjugado es para asegurar que las normas siempre van a ser positivas. Por eso es que tengo que conjugar, porque estoy usando números complejos. Entonces, voy a calcular primero el producto interno de A con B. El producto interno de A con B pues sería el producto interno entre las matrices que vamos a trabajar. Esta es la matriz A y esta es la matriz B. De acuerdo a la reglita que tengo aquí arriba, debo calcular la traza del producto de A por B conjugada transpuesta. Es decir, calculo la traza de A
por la matriz B pero conjugada transpuesta. A ver, hasta ahí sí quedó claro por qué quedó ese producto de la primera matriz por la segunda matriz con asterisco. Que nos vamos a quedar con la parte real. Bueno. A ver, pues aquí voy a hacer rápidamente el producto. Voy a conjugar y transponer la matriz. Bueno, esta matriz, como es una matriz diagonal, es simétrica, entonces la transposición no le afecta en nada, pero la conjugación sí. Entonces conjugo este elemento y conjugo este elemento. Y aquí ya puedo hacer el producto. Ahora, ustedes observen que voy a calcular la traza. La traza solo afecta a los elementos de la diagonal principal. Por lo tanto, solamente voy a calcular los elementos de la diagonal principal en esta matriz, pues para no estar calculando lo que me dé aquí y lo que me dé acá. Que de hecho, aquí como son matrices triangulares superiores, aquí abajo me va a devolver 0. Pero bueno, en general entonces, cuando estemos trabajando con este producto interno, lo que pueden hacer es multiplicar este renglón por esta columna, que les devuelve menos 2i cuadrada, más este por este, pues que es 0, y cuadrada es pues menos 1, por este menos se vuelve más. El producto de este renglón por esta columna me va a dar este elemento, pero pues como no interviene en la traza, pues no me interesa que me dé este elemento. El producto de este renglón por esta columna está fuera de la diagonal principal, entonces me devuelve este elemento que no me interesa. Y finalmente calculo el producto de este por este, que sí está en la diagonal principal, y entonces me quedaría 1 más i. ¿Sí quedó claro esto? Es hacer la multiplicación matricial y solamente estoy multiplicando los elementos que me dan los elementos en la diagonal principal. Entonces estoy multiplicando este renglón por esta columna, para que me devuelva este, y este renglón por esta columna, para que me devuelva este. Los demás no me importan porque no se contemplan en la traza. Ni nada. ¿Algo más que deseen comentar? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, ¿cuál es la traza de esa matriz que les quedó ahí? Exacto. Entonces, al aplicar la regla del producto interno que nos dan, el producto interno de A con B es igual a 3 más I. Vean cómo dos matrices se combinaron mediante la regla para que me devolviera un escalar. En este caso es un escalar complejo. ¿Hasta aquí tienen algún comentario? ¿Alguna duda? ¿Sí queda claro cómo opera esta regla de producto interno?
¿Qué pasó? Ah, sí. Lo voy a usar con estas matrices. Bueno, con esta matriz en general. Cuando hablamos de la matriz conjugada transpuesta, lo que hacemos es transponer la matriz, cambiar renglones por columnas y conjugar cada uno de sus elementos, es decir, cambiar el signo a la parte imaginaria, que fue precisamente lo que sucedió acá arriba. Por eso es que esta matriz, que es la original, I0, 0, 1 más I, al conjugarla cambió a menos I, 0, 0, 1 menos I. Ya no la transpongo porque pues este 0 pasaría a este lado y como también es un 0, pues no va a pintar la transposición, se va a quedar igual. Es una matriz simétrica. De nada. ¿Algo más que deseen comentar? Bueno, pues entonces ya tenemos esta parte. Es más, la voy a poner en otro color. Ya tenemos esta parte. El producto interno de A con B. Pueden darse cuenta que pues, este producto interno nos devolvió un número complejo completamente. Entonces al final para calcular el ángulo tenemos que descartar la parte imaginaria. Bien, pues entonces vamos a por las normas. Primero vamos a calcular la norma de A y después vamos a calcular la norma de B. Entonces, para calcular la norma de A, necesito el producto interno de A con A. Es decir, debo calcular la traza de la matriz 2i menos 1, 0, i por ella misma, pero conjugada transpuesta. Entonces aquí nada más rápidamente. A ver, primero voy a transponer la matriz, que me quedaría 2i menos 1, 0, i. Ahí tengo ya la matriz transpuesta. Aquí sí se ve claramente la transposición. Y ahora voy a conjugar. Parte imaginaria negativa. 0 no tiene parte imaginaria. Menos 1 no tiene parte imaginaria. E i, su conjugado es menos i. Y entonces ya puedo hacer el producto. Producto de este por este sería 2i por menos 2i. Les queda menos 4i cuadrada, que sería 4. Producto de este por este no me interesa porque está fuera de la diagonal principal. Producto de este por este tampoco me interesa porque está fuera de la diagonal principal. Y el que sí me interesa es el producto de este por este. Entonces 0 por 0 pues es 0. E i por menos i es menos i cuadrada, que sería 1. Entonces el producto interno de A consigo mismo me devuelve 5. 4 más 1, 5. ¿Todo correcto al momento? Bueno, ¿qué nos hace falta para obtener la norma? Exacto.
Entonces, para tener la norma, le tomo la raíz cuadrada a 5 al producto interno de A con A. Bueno, pues vamos a hacer el mismo proceso, pero ahora con la matriz B. Le voy a subir un momento rápidamente. Aquí nada más porque ya tenemos este y ya tenemos la norma de A. Calculando la norma de B ya podemos obtener el ángulo. Aquí voy a escribir rápidamente nada más el producto interno de B con B, pues vendría siendo la traza de la matriz I001 más I. Bueno, más o menos, no me acuerdo si le puse 1 más I. Sí, 1 más I. Por ella misma, pero conjugada transpuesta. Bueno, aquí esta matriz, pues como es simétrica, no le afecta la transposición, pero sí la conjugación. Entonces los conjugados son estos. Y puedo hacer el producto. Entonces este renglón por esta columna me quedaría 1, que sería I por menos I cuadrada, que es 1. Aquí no me importa, aquí no me importa. Y el producto de este por este, pues que sería 1 más I por 1 menos I, que es una diferencia de cuadrados. Que sería 1 menos I cuadrada. Pero como I cuadrada es menos 1, por el menos que aparece ahí, se convierte en más 1. Y en consecuencia, la traza de esta matriz pues es 3. Bien, entonces la norma de la matriz B es la raíz de 3. ¿Hasta ahí todo bien? Es lo mismo que hicimos con la matriz A, pero ahora con la matriz B. Bueno. Indíquenme cuando ya le pueda mover o si necesitan que me regrese algún proceso. Sí, ¿qué pasó? Ajá. Ajá. Cierto, aquí se me pasó el más 1. Porque es este por este, que da el 4, más este por este, que es 1. Aquí sí se me pasó el más 1. Ahí va un más 1. Bueno, ya la norma cambió un poquito. No mucho.
Ahí se me pasó terminar de hacer la multiplicación de ese renglón por esa columna, entonces en realidad es 6. En el otro pues sí está bien porque sería este por este más, que es 0, más este por este, que sería el 1. Sí, sí es cierto, sí. Vale, de nada. Ay, perdón por ese error mío. Bueno, pues ahora sí ya con las correcciones hechas. Entonces, pues ya tenemos todos los datos para calcular ahora sí el ángulo correcto entre estas dos matrices. Entonces, como ya se me acabó la pizarra, voy a copiar todo esto. Desde aquí, que es desde donde estamos comenzando el ejemplo. Y pues vamos a continuar con esto. De hecho, voy a aprovechar que estoy aquí arriba para copiar esto. Y entonces recopilo aquí todos los datos. Bien, a ver, al momento ya teníamos el producto interno de A con B, que son las matrices involucradas en el ángulo, que es este, 3 más I. Entonces aquí tendríamos el arco cuyo coseno es la parte real de 3 más I. Por otro lado tengo por acá la norma de A, raíz de 6, y la norma de B, raíz de 3. Entonces aquí en cociente tendríamos raíz de 6 por raíz de 3. Y en consecuencia pues tendría el arco cuyo coseno es la parte real del número 3 más I, pues es 3, entonces tengo que descartar esta parte imaginaria porque, pues les reitero, no puedo evaluar un coseno con un valor imaginario. Los cosenos no son imaginarios, entonces para revertir el coseno forzosamente debo tener solo la parte real, que es 3, entre la raíz de 6 por raíz de 3, pues les queda la raíz de 18. La raíz de 18 pues es lo mismo que la raíz de 9 por 2. Y la raíz de 9 pues es 3. Bueno, puedo simplificar este 3 con este 3 y me queda el arco cuyo coseno es 1 sobre raíz de 2. ¿Qué ángulo es ese? Exactamente 45 grados. Entonces el ángulo entre estas dos matrices A y B con este producto interno es de 45 grados. Aquí también les hago la aclaración como la clase anterior se las hice con la norma. Si yo cambio el producto interno, este ángulo va a cambiar. Y en esencia no es que estén cambiando de orientación las matrices siguen siendo las mismas. Más bien lo que estoy cambiando es la herramienta que me ayuda a realizar esa medición. Hagan de cuenta que con este producto interno estoy midiendo en grados y con otro producto interno estaré midiendo en gradientes o en radianes o en alguna otra unidad que se use para medir ángulos. ¿Hasta aquí tienen algún comentario de cómo calcular el ángulo? Sí, 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 adelante.
No afecta en nada. Por el hecho de que, pues como los cosenos no pueden ser imaginarios, es decir, el coseno de un ángulo es un número real, al quitar la parte imaginaria no significa algún cambio en particular. Ni nada. ¿Algo más que deseen comentar? ¿Todo bien al momento? Bueno, entonces pues vamos a calcular la distancia. Ya tenemos esta, nos hace falta la distancia, entonces nada más voy a copiar aquí las dos matrices. Entonces calculemos la distancia entre estas dos. Vamos a recordar que la distancia entre A y B pues es la norma de A menos B. Ahora, aquí no importa qué resta hagan, porque tomemos en cuenta que si yo hago la resta de B menos A, pues es como si estuviese multiplicando por un menos 1 a la resta de A menos B. Y por propiedades de la norma, este escalar menos 1 que está multiplicando al vector resta, pues va a salir con valor absoluto. Y voy a poder calcular la norma de manera usual. Y pues el valor absoluto de 1, de menos 1, pues es 1. Y pues sigo teniendo la norma de A menos B. Entonces no importa qué resta hagan, cuando calculan la norma, siempre les va a devolver el mismo resultado. Digo, no importa si van midiendo desde el punto origen al punto destino, pues mide lo mismo que del punto destino al punto origen. Bueno, a ver, entonces, hago la resta de estas dos matrices. A menos B. Tenemos aquí a la matriz A, 2i menos 1, 0i. Menos la matriz B, i 0, 0, 1 menos i, 1 más i, que es esta que tengo acá arriba. Y el resultado de esta resta entonces sería 2i menos i es i. Menos 1 menos 0 es menos 1. 0 menos 0 es 0. I menos 1 menos i, pues solamente me queda menos 1. Y entonces a esta matriz es a la que hay que calcularle su norma bajo el producto interno que hemos estado manejando en este momento. ¿Hasta aquí todo bien? Bueno, pues voy a calcular rápidamente la norma. Entonces, bajo este producto interno, la norma de A menos B está basada en la traza de la matriz resta, que es esta,
por ella misma, pero conjugada transpuesta. Entonces, rápidamente, la matriz conjugada transpuesta es conjugado, pues solamente i. Se va a escribir como menos i. Y transpuesto me quedaría de esta forma. Entonces, la matriz conjugada transpuesta de i menos 1, 0, menos 1 es menos i, 0, menos 1, menos 1. Y entonces calculo el producto. Entonces, producto de este por este sería i por menos i, es menos i cuadrada, que es 1, más menos 1 por menos 1, pues es 1 también. Este no me importa, este tampoco me importa. Y el producto de este por este sería 0 por 0 más 1 por más menos 1 por menos 1, que sería 1. Y tenemos que el producto interno de a menos b consigo misma es 3. En consecuencia, la distancia entre a y b es la raíz de 3. Sería la norma de este producto interno, bueno, no la norma, la raíz cuadrada de este producto interno, que vendría siendo la norma de a menos b. Y con esto pues ya tenemos la distancia entre estas dos matrices, ya tenemos el ángulo y la distancia entre las matrices. ¿Hasta aquí tienen algún comentario? Bueno, todas las distancias y todos los ángulos se calculan de la misma forma. Lo único que hay que seguir pues es la regla del producto interno que nos estén dando. Y con eso pues ya podemos llegar a calcular cualquier norma, cualquier producto interno, cualquier vector unitario y cualquier ángulo en cualquier espacio vectorial. Bueno, entonces ¿les puedo borrar? Bueno, ahí me espero un momento, pues. Vale. Pues bien, ahora que hemos visto ángulos, podemos comentar ya una parte muy muy importante que en cierta forma nos va a simplificar todo lo que hemos visto al momento. Lo que le vamos a llamar ortogonalidad. Bien, ¿qué es esto de ortogonalidad? Bueno, a ver, ya sabemos que el coseno del ángulo entre vectores se calcula como la parte real del producto interno de u con v, dividido entre la norma de u. Aquí le voy a poner testas para que no se confunda con número complejo, con conjugado. Entonces, el producto interno, la parte real del producto interno de u con v entre las normas de u y v. Bueno, ahora, ¿qué sucede si yo calculo el coseno de 90 grados?
Pues el coseno de 90 grados es 0. Entonces, si este coseno de ángulo es 0, quiere decir que hay 90 grados. Y entonces esta expresión, pues es un cociente. ¿Cuál es la única forma en la cual un cociente sea igual a 0? Exacto, que el numerador sea 0. Entonces, en este caso el numerador pues es el producto interno. Si nosotros encontramos que el producto interno entre dos vectores es igual a 0, entonces el vector u es perpendicular a v. Y esto es lo que le llamamos como ortogonalidad. La ortogonalidad va a ser cuando encontremos dos vectores que sean perpendiculares entre sí. Y eso lo sabemos a partir del producto interno entre ellos. Si el producto interno es igual a 0, entonces los vectores son ortogonales. Esta condición de que el producto interno de dos vectores sea igual a 0 es lo que le llamamos la condición de ortogonalidad. Condición de ortogonalidad. Y pues sucede lo mismo que ustedes conocieron con el producto punto. En cálculo y geometría analítica estudiaron que cuando tienen dos vectores y les aplican el producto punto entre ellos, si les da 0, significa que son ortogonales. Y pues generalizando eso a cualquier espacio vectorial y a cualquier producto interno, pues resulta que se sigue conservando y ahora la conocemos como condición de ortogonalidad. Aquí también hay que tomar en consideración que si el espacio vectorial es complejo, pues obviamente descartamos la parte imaginaria, y eso quiere decir que cuando el producto interno entre dos vectores o es 0 o es imaginario puro, significa que hay ortogonalidad entre ellos, porque descartamos la parte imaginaria para calcular el ángulo. Esta cosa de la ortogonalidad nos va a ayudar a definir muchas cuestiones, sobre todo que tienen que ver con bases y que tienen que ver con combinaciones lineales, porque ustedes estarán de acuerdo que pues, los vectores más simples que ustedes pueden trabajar de manera geométrica pues son los vectores i, j y k, y esos vectores son ortogonales entre sí. El vector i es ortogonal a j, j ortogonal a k y k ortogonal a i, bajo el producto punto. Si le cambio el producto interno, pues obviamente va a cambiar esa naturaleza. Pero de inicio con el producto punto, sus tres vectores canónicos, primero, son unitarios porque su norma es 1, y segundo, son ortogonales porque el producto interno entre ellos es 0, hablando específicamente del producto punto. Entonces, esta parte de ortogonalidad ya no vamos a dejar de hablar de ella de aquí hasta que acabemos el curso, es decir, en las próximas 2 semanas vamos a seguir hablando de ortogonalidad. Por lo tanto, es una condición que deben tener presente en todo momento. El producto interno entre dos vectores igual a 0 indica ortogonalidad. ¿Tienen alguna duda al momento? En realidad es lo mismo, nada más que perpendicularidad se utiliza más en el ámbito geométrico y ortogonalidad en un ámbito ya más general, no necesariamente que sea geométrico, porque también podemos hablar de funciones ortogonales y que no tiene que ver como tal con su gráfica, más bien con su comportamiento respecto a independencia lineal. Esa es la diferencia.
perpendicularidad es más geometría y ortogonalidad ya es más términos geométricos englobados en algebraicos. De nada. ¿Algo más que deseen comentar? Le voy a bajar. Bueno, a ver, aquí quiero preguntarles. ¿Cuántos vectores ortogonales entre sí puede tener un conjunto? Por ejemplo, les hablé hace un momento de la base canónica, los vectores IJK. Pues son 3 vectores. Si yo los tomo como un conjunto, como la base canónica, pues tiene 3 vectores ortogonales entre sí. Aquí la pregunta que les hago es, ¿puedo tener más vectores ortogonales dentro de ese conjunto o ya no? Exacto. Exactamente. Más que el número de la base, el número de la dimensión. Porque si ustedes se ponen a pensar esto, tomen por ejemplo una hoja de papel, que es un planito, o sea, es un espacio vectorial de 2 dimensiones. Las 2 dimensiones pues son el largo y el ancho. O bueno, el largo y el alto, si lo quieren tomar de esa forma, ¿no? Y solamente pueden tener 2 direcciones ortogonales entre sí. Esto es en dimensión 2. Si ya me voy a dimensión 3, pues tendría un cubo. Y entonces aquí tendría 3 dimensiones perpendiculares entre sí. Largo, alto y ancho. En dimensión 3. En nuestro universo, que es tridimensional, pues solamente podemos tener 3 direcciones perpendiculares entre sí. No podemos tener más. Entonces, el número de vectores ortogonales en un conjunto depende de la dimensión. Y depende de la dimensión, pues porque todo conjunto ortogonal es una base. ¿Cómo sabemos que es una base? ¿Cómo sabemos que un conjunto es una base? ¿Se acuerdan? Con independencia lineal exactamente. El proceso que voy a llevar aquí a cabo es con 2 vectores, pero se puede extender a la cantidad de vectores que ustedes quieran. Voy a tener aquí B, que es el conjunto de los vectores U y V. De este conjunto sabemos como característica que U es ortogonal a V, son perpendiculares entre sí. Eso quiere decir que el producto interno de U con V pues tiene que ser igual a 0, cumple con la condición de ortogonalidad. Bueno, si yo quiero encontrar la dependencia o independencia lineal entre estos 2 vectores, pues armo mi ecuación de dependencia lineal, es decir,
hago combinación lineal de estos dos vectores al vector nulo. Va a ser un sistema de ecuaciones homogéneo. Y recordemos que existían dos tipos. Los sistemas homogéneos con muchas soluciones y los homogéneos con una solución. ¿Cuál de esos dos me designa la independencia lineal? Exacto, el que da puros ceros, el que da una solución. Entonces, una solución es independencia lineal. Múltiples soluciones designan dependencia lineal. Bueno, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar esta ecuación de dependencia lineal y le voy a aplicar el producto interno con alguno de estos dos vectores que conozco. Por ejemplo, con V. Entonces, a la combinación lineal le aplico el producto interno con el vector V y si lo hago de un lado, pues lo tengo que hacer del otro para no afectar la igualdad. En la parte izquierda, pues tengo ahí una multiplicación por escalar y tengo además una suma. Por la propiedad de linealidad del producto interno, los escalares pueden salir y la suma rompe al producto interno o lo separa. Bien, ¿cuánto les da el producto punto entre un vector y otro y el vector nulo? Producto punto, aquí no cualquier producto interno, sino producto punto. 0. Bueno, pues para cualquier producto interno sucede exactamente lo mismo. Si yo tengo el producto interno del vector nulo con cualquier otro vector, siempre me devuelve 0. Bueno, a ver, me interesa esta. ¿Pueden sustituir algo? ¿Conocen algo que les pueda ayudar para resolver esta combinación lineal? Exacto. Habíamos dicho que U y V ya sabemos que son ortogonales. Entonces, como son ortogonales, su producto interno es 0 y por lo tanto este elemento es 0. Me va a quedar nada más alfa 2 por el producto interno de V consigo mismo igual a 0. Entonces, aquí quiero preguntarles, tengo el producto de dos números igualados a 0. Por un lado tengo este, por otro tengo este, se multiplican y me devuelve 0. ¿Cuál de los dos me tiene que dar 0? Alfa 2. Alfa 2 me tiene que dar 0. Porque por positividad, este producto interno tiene que ser siempre positivo. Aquí no puedo asumir que V es el vector nulo, pues porque no me lo dice. Entonces, en esencia tengo que asumir que de manera general es mayor a 0, es positivo y por lo tanto solo me queda que alfa 2 sea igual a 0. Si alfa 2 es igual a 0, aquí en la combinación lineal de arriba, alfa 2 es igual a 0, ¿cuánto debe valer alfa 1? 0 también. ¿Tengo única solución? Eso quiere decir que U y V son linealmente independientes. Entonces, con esto hemos mostrado que cuando tenemos un conjunto de vectores ortogonal, ese conjunto es linealmente independiente. Aquí lo hicimos con dos vectores,
pero en realidad podemos extenderlo a la cantidad de vectores ortogonales entre sí que ustedes quieran. Entonces, un conjunto que le vamos a llamar ortogonal, un conjunto de vectores cuyos elementos son ortogonales entre sí, le llamamos conjunto ortogonal. Entonces, el conjunto B que tengo por acá arriba, como sabemos que son perpendiculares entre sí, le llamamos conjunto ortogonal. Un conjunto ortogonal siempre me designa independencia lineal. Siempre, todo conjunto ortogonal, todo conjunto de vectores que es ortogonal es linealmente independiente. Ahora, ¿qué característica dentro del espacio vectorial necesita de la independencia lineal? ¿O qué conjunto de vectores dentro del espacio vectorial necesita de la independencia lineal? Según lo que vimos anteriormente. La base, exactamente. Entonces, la independencia lineal me designa las bases. Y como lo comentamos hace un rato, la base me designa la dimensión. Entonces, como un conjunto ortogonal es linealmente independiente, puede ser una base. Es a lo que le llamo base ortogonal. Y como la base me designa la dimensión, entonces el número máximo de vectores ortogonales entre sí en un conjunto me lo designa la dimensión. Si yo tengo dimensión 2, solo tendré como máximo 2 vectores ortogonales en un conjunto. Si mi dimensión es 35, tendré como máximo 35 vectores ortogonales en un conjunto. Todo esto lo podemos englobar bajo el nombre de base ortogonal. Cuando hablemos de bases ortogonales, pues estamos hablando directamente de conjuntos ortogonales ajustados a la dimensión de un espacio vectorial. Entonces, los vectores i, j y k forman una base ortogonal porque son 3 vectores, se ajusta a la dimensión de R3, son linealmente independientes y son perpendiculares entre sí. La base canónica es una base ortogonal. La próxima sesión hablaremos de otro tipo de base que se conoce como base ortonormal y que tiene que ver con la característica de vectores unitarios. Entonces, con esto ya tenemos un tipo de base especial que son las bases ortogonales, que no es otra cosa más que vectores que son perpendiculares entre sí. Todos los vectores que están dentro del conjunto son perpendiculares entre sí. Y siempre se ajustan a la dimensión del espacio que estemos trabajando. ¿Hasta aquí tienen algún comentario? Sí. Pero el producto interno entre dos vectores diferentes. Si nos da producto interno de un vector consigo mismo, ahí sí ya no es un producto interno como tal. Pero si yo tengo producto interno entre dos vectores diferentes y me devuelve 0, ahí solamente me designa ortogonalidad.
Ajá, exactamente, ahí sí puede devolver cero. Sí. Ujú. Ajá, exactamente. Hay otros. Sí, el número de vectores ortogonales entre sí es dentro del conjunto, pero en realidad podemos tener una infinidad de conjuntos ortogonales entre sí. Entonces podemos calcularlos. Podemos calcular un conjunto ortogonal a partir del vector que nosotros queramos. Sigue manteniendo estas características de que son perpendiculares entre sí, hay independencia lineal, forman una base y pues tienen la dimensión del espacio, pero no son como tal el único conjunto aislado que existe. En esencia, digámoslo así, geométricamente, si nosotros tenemos los tres vectores unitarios, podemos rotar ese sistema de referencias, es decir, podemos rotarlo, por ejemplo, sobre el eje X, luego sobre el eje Y, luego sobre el eje Z y encontraríamos otra base ortogonal. En realidad sí es correcto eso, esa afirmación de comentar, pues tengo mi base de vectores unitarios y J y K y otro conjunto ortogonal lo puedo derivar a partir de ellos. Sí es correcto, porque podemos hacer rotaciones de ejes coordenados. Aunque sería un poquito complicado, pero hay una forma más rápida de hacerlo. Indíquenme si le puedo bajar. Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a usar el producto punto en R3 y vamos a encontrar una base ortogonal. No la canónica, va a ser una base ortogonal cualquier otra. ¿Cómo lo vamos a hacer? Debemos partir de un vector. En general, pues puede ser un vector arbitrario. Aquí, por ejemplo, el vector que le voy a llamar E1 le voy a asignar las componentes de menos 3, 0, 1. Es un vector arbitrario, no importa cuál sea del cual partamos, a menos que nos especifiquen parte de este vector en particular para calcular una base ortogonal. Si no nos dicen eso, pues podemos utilizar el vector que nosotros queramos. Bien. Ahora, a partir de este vector, yo quiero calcular un segundo vector que sea ortogonal a él. No conozco otra cosa más que este vector E1 y el producto punto, que es el producto interno sobre el cual voy a trabajar en este momento. Podemos cambiar el producto interno si no hay ningún problema y sujetarlo a la condición de ortogonalidad. Pero en este caso en particular vamos a trabajar con el producto punto para verlo geométricamente. Entonces, tengo el vector E1. Quiero encontrar un vector E2 que sea ortogonal a él. Es decir, el producto interno de E1 con mi hipotético vector E2 tiene que ser igual a 0. No conozco nada de E2, salvo que pertenece al mismo espacio vectorial que E1. Pues digo de inicio, como sé que E2 tiene que ser de R3, porque E1 es de R3,
Pues digo que E2 es XYZ. No sé otra cosa de él. Nada más sé que es ortogonal a E1 y que pertenece al mismo espacio vectorial. Ahí está, ya pertenece al mismo espacio vectorial, XYZ. Bueno, no hay ningún problema. Ahora, ¿cómo hago para que sea ortogonal a E1? Pues le aplico la condición de ortogonalidad. El producto interno entre estos dos tiene que ser igual a 0. Pues vamos a aplicarla entonces. Como estamos trabajando con el producto punto, el vector E1 punto el vector E2 tiene que ser igual a 0. Probablemente esto les parezca familiar. Algo de cálculo y geometría analítica en el cual tomen un vector y le apliquen punto x, y, z y lo igualen a 0. ¿Se acuerdan de algo así? Exactamente, sí, exactamente. Es la ecuación del plano. Es la ecuación cartesiana de un plano. Aquí lo tenemos. Ya que hago el producto punto, pues me queda menos 3x más z igual a 0. Si recuperamos lo que vimos de subespacios vectoriales, recordarán que geométricamente un subespacio les designa un plano o una recta que contiene el origen. Este es un plano que contiene el origen. Entonces, lo que estamos en esencia calculando es el plano que es normal al vector E1. Todos los vectores que van a estar o que van a pertenecer a este subespacio van a ser perpendiculares a E1. Y de ahí podemos seleccionar el vector que queramos para darle el papel de E2. Indíquenme si me puedo pasar a GeoGebra. Bueno, aquí estoy en GeoGebra. No tiene los ejes coordenados para que no nos estén estorbando en este momento. Entonces lo que voy a poner es el vector E1 que les propuse, que era el vector ¿qué? Menos 301. Bueno, entonces, la ecuación que encontramos al momento de forzar a que E1 sea ortogonal a E2 fue menos 3x más z. La voy a poner aquí. Menos 3x más z es igual a 0. Esa fue nuestra condición. Y aquí ustedes pueden observar que efectivamente son perpendiculares. El vector menos 301 es el vector normal al plano menos 3x más z igual a 0. Si recuerdan la parte de cálculo y geometría analítica, pues los coeficientes de la ecuación cartesiana son las componentes del vector normal al plano. Y aquí en la imagen ustedes pueden observar de canto al plano y que existe perpendicularidad con el vector. Entonces, efectivamente, plano y vector E1 son normales, son perpendiculares. Bueno, se supone que debería estar visto de esta forma para que esté completamente descubierto el vector E1. Bueno, me voy a pasar a la pizarra. Dense cuenta que esta condición puedo despejar cualquiera de las dos variables, x o z. Aquí no importa cuál despejen, pueden despejar la que ustedes quieran. De preferencia les recomendaría que despejen la más simple, ¿no? Por ejemplo, z. De aquí puedo despejar z igual a 3x.
Y entonces esta condición que les aparece aquí la pueden sustituir en el vector E2. Si la sustituyen en el vector E2, van a encontrar lo siguiente. E2 sería igual a X, Y y Z, que de condición quedó 3X. Observen que aquí tiene la forma de un subespacio como los hemos trabajado y podemos elegir un vector a partir de E2, siempre y cuando no sea el vector nulo, porque recuerden que estamos trabajando con bases y pues el vector nulo nos da dependencia lineal, entonces ese queda excluido. Para seleccionar un vector E2, pues yo puedo dar valores arbitrarios, por ejemplo, x igual a menos 1 y y igual a 1. Aquí, como nada más quiero un vector, pues no tengo que estarme peleando con a ver si no son linealmente dependientes o no. Aquí directamente lo que puedo hacer pues es dar dos valores arbitrarios, cada quien daría los valores que quisiese y en consecuencia tendríamos que nuestro vector E2 con estos valores, al sustituirlos, nos quedaría menos 1, 1, menos 3. Si recupero al vector E1, y lo junto con el vector E2, pueden hacer el producto punto entre ellos y pues ya les devuelve 0. Porque estamos usando el producto punto, Si le cambio el producto interno para verificar la ortogonalidad hay que usar ese producto interno especificado. Me paso rápidamente a GeoGebra y ahora vuelvo aquí para que, por si les hace falta anotar algo. Voy a poner entonces el vector E2 que acabamos de seleccionar, que era menos 1, 1, menos 3. Aquí ustedes pueden observar que efectivamente ese vector que seleccionamos se encuentra sobre este plano, que es el perpendicular a E1. Y observen cómo claramente tenemos aquí un ángulo de 90 grados entre estos dos vectores. Entonces, pues efectivamente, tanto algebraicamente mediante el producto punto como geométricamente al observar el plano con los vectores, pues estos dos son ortogonales. Les reitero, estos valores cada quien pudo haberle dado los que quisiese y de todos modos les va a dar un vector perpendicular a E1. No va a ser este mismo, pero sí va a estar contenido en el plano menos 3x más z igual a 0. Sí va a estar contenido en ese subespacio. ¿Hasta aquí tienen algún comentario? ¿Sí quedó clara esta parte? Bueno, pero recuerden que estamos trabajando con una base ortogonal. Entonces, como estoy en R3, las bases deben tener 3 vectores y apenas llevo 2. Me hace falta un tercero. Pues entonces puedo aplicar el mismo proceso que utilicé para calcular E1 y con esto calcular E3. Puedo decir, pues E3 sigue siendo del espacio X, Y, Z
de R3. Y entonces puedo forzar a que E1, producto interno con E3, sea igual a 0 y simultáneamente E2, producto interno E3, sea igual a 0. Con estos dos, pues entonces ya estamos forzando a que exista perpendicularidad entre estos tres vectores de manera simultánea. Aquí nada más quiero aclararles, no puedo usar el producto cruz, primero porque ese es un producto exclusivo de R3, no lo pueden hacer en otro espacio vectorial. Y segundo, porque ese producto interno, ese producto vectorial, producto cruz, es un producto multilineal, ya tiene que ver con, si ustedes lo recuerdan, tiene que ver con un arreglo similar a un determinante y pues eso ya es de conocimiento más superior de lo que se llama álgebra multilineal, por eso no vamos a utilizar el producto cruz. Porque además pues no está definido en polinomios. Si yo quiero un conjunto ortogonal de tres polinomios, no me puedo inventar el producto cruz entre dos polinomios. Entonces, aquí vamos a utilizar única y exclusivamente los productos escalares, lo que ya le llamamos producto interno. Díganme si le puedo bajar. Bueno, pues entonces voy a forzar al producto punto entre 301 con XYZ igual a 0, pues este ya sabemos que nos va a dar menos 3x más z igual a 0. Pero además voy a forzar al producto interno, al producto punto de menos 1, 1, menos 3. Con XYZ igual a 0. Y pues esto nos va a quedar como menos X más Y menos 3Z igual a 0. Dense cuenta que de manera simultánea estoy obteniendo un sistema de ecuaciones lineales y de hecho son dos planos. Dos planos, uno que ya lo habíamos calculado y el nuevo que vino del producto punto entre estos dos vectores, entre el E2 que seleccionamos y E3 que en este momento no conocemos. Entonces, cuando resolvamos este sistema de ecuaciones, su solución me va a decir quién es E3. Si nos ponemos a pensar geométricamente, pues estos son dos planos y su solución va a ser la intersección. Cuando intersecan dos planos, ¿qué lugar geométrico tienen? Una recta, exactamente una recta. Rápidamente me paso a GeoGebra para que ya terminemos la sesión de hoy. Voy a poner la otra ecuación que nos dio. El otro plano que nos dio es menos x más y menos 3z igual a 0. Y aquí ustedes pueden observar cómo efectivamente este plano, aparte de que contiene a E1, pues es perpendicular tanto al vector E2 como al primer plano menos 3x más z que habíamos encontrado en primera instancia. Si yo calculo la intersección entre estos dos planos, observen que efectivamente me devuelve la recta y vean cómo esta recta es perpendicular a E2 y a su vez es perpendicular a E1. Entonces,
Esta recta pues también es un subespacio que contiene al origen. Por lo tanto, el vector E3 geométricamente sería el vector director de esta recta. Algebraicamente sería el tercer vector perpendicular, el tercer vector ortogonal en nuestra base. Me paso a la pizarra. Y pues vamos a resolver el sistema de ecuaciones. No voy a escalonar porque directamente de la primera ecuación, pues ya tenemos que z es igual a 3x. La puedo sustituir en la segunda y me quedaría menos x más y menos 9z. Esto es igual a 0. Entonces, menos 9z, menos 9x. Al sustituir z por 3x me queda menos 9x. Entonces, como z la despejé, para dejarla en términos de x, de aquí voy a despejar y, para también dejarla en términos de x. Y entonces, estas dos restricciones las puedo sustituir en E3, en mi vector ortogonal E3. Esto me va a quedar de esta forma. El vector E3 pues tendría componentes x y z. X existe por sí misma, y es 10x y z es 3x. Podemos seleccionar un valor para x, ¿cuál? El que queramos, siempre y cuando no sea 0 para no tener el vector nulo. No me voy a complicar y voy a decir que x es igual a 1. Entonces E3 viene siendo igual a 1, 10, 3. Y entonces con esto ya tengo a los vectores E1, E2 y a los cuales se incorpora el vector E3. De hecho, observen efectivamente que pues es la ecuación vectorial de una recta, porque pues nada más tiene un parámetro. Entonces, efectivamente, geométricamente nos dimos cuenta que el tercer vector es una recta perpendicular a E1 y a E2. Con las condiciones sustituidas nos damos cuenta que efectivamente es una recta. Si ustedes hacen el producto punto entre estos tres, que es el producto que estamos utilizando, les va a devolver 0. Ahora, ya nada más rápidamente para terminar. Me voy a pasar rápidamente a GeoGebra y ahora vuelvo a la pizarra. Entonces, voy a ocultar este y los planos. Y nuestro vector E3 nos había devuelto 1, 10, 3. Y ustedes pueden observar que hay perpendicularidad entre E1 y E3, ortogonalidad entre E1 y entre E3 y E2, y pues la perpendicularidad entre E1 y E2. Y pues ahora sí voy a mostrar los ejes. Ustedes vean que pueden interpretar a que estos tres vectores perpendiculares son los vectores I, J y K que han sido rotados porque siguen conservando su ortogonalidad. La próxima sesión pues ya nos pelearíamos con lo que sería la norma y daríamos conjuntamente
la normalización de vectores y la ortogonalidad.